Y a las 18:35, como lo veníamos hablando desde que comenzamos el programa, estamos en comunicación telefónica con Nahum Klingsberg. ¿Qué tal? Buenas tardes, Nahum. Buenas tardes, un gran saludo a todos los oyentes. Muchas gracias. Lo llamamos para que nos comentara, para que nos diera una explicación de lo que es el ingreso ciudadano universal. ¿Puede ser? Bueno, cómo no. Primero le informo que yo coordino el CIRBUDI, que es el Centro Internacional de Información sobre la Renta Básica Universal Incondicional. En esa condición le hablo. Nuestro sitio en internet es propuesta para terminar con la pobreza.com, donde todo lo que vamos a charlar ahora, el oyente que quiera va a encontrar ahí bien detallado, fundamentado, con toda la documentación que existe en el mundo sobre el tema. Bueno, ahí va a poder profundizar sobre el tema. Entonces, antes de la pandemia, en el mundo se vivía momentos ya de mucha crisis, mucha pobreza, precarización laboral, las nuevas tecnologías que estaban sustituyendo el trabajo de las personas, haciendo que bajen los salarios. Todo eso estaba provocando grandes manifestaciones, conflictos sociales en Chile, en Haití, en Ecuador, los chalecos amarillos en Francia. Bueno, para colmo de todo eso viene la pandemia, viene este virus y agravó toda la situación económica del mundo. Se profundiza la pobreza, los pronósticos son realmente desastrosos y no aparece ninguna propuesta económica que permita ver cómo se puede salir de esa crisis que se viene. Entonces se reflotó un antiguo concepto que se llama la propuesta de la renta básica universal incondicional. Y se vio que lo único que puede solucionar, enfrentar de forma exitosa esta situación. Entonces, este tema ahora se está hablando de todo el mundo, de esta renta, se está estudiando, se está analizando, lógicamente hay distintas opiniones, distintos argumentos, pero todos reconocen que se presenta como la mejor forma de enfrentar esta crisis, hasta tal punto que sectores siempre opuestos también la apoyan. Es decir, se apoya desde integrantes de sectores de izquierda a integrantes de sectores de derecha, empresarios y asalariados, sectores siempre con mucho nivel de conflictividad, reconocen que bueno, que es lo mejor para todos en este momento. ¿En qué consiste? Esta propuesta consiste en que ante la gran desocupación que se viene, los grandes niveles de pobreza y de conflictividad social, entonces todo eso se superaría dando el Estado a cada individuo desde que nace, garantizándole que le va a dar por vida cada mes un dinero suficiente para que pueda vivir. Y trabaje o no trabaje, es independiente de que consiga o no consiga trabajo, no es para los desocupados y ocupados. Quiere decir que la persona que quiere trabajar y tiene un trabajo va a tener doble entrada económica, sigue recibiendo siempre toda la vida esta renta mensual, pero aparte de eso tiene el producto de su trabajo. Sí. ¿Y esto cómo se estaría financiando? Bueno, entonces acá viene este tema, que esta pregunta es crucial. ¿Cómo se estaría financiando? Esta propuesta no era posible financiarla hace 20 años atrás. En el mundo se vio que ahora se puede financiar esto porque estamos en el comienzo de lo que se llama la cuarta revolución industrial. Aparecieron los robots, la inteligencia artificial, el automatismo, y todo eso está dando una potencialidad de productividad que nunca fue pensada ni imaginada.
Esto hace que los números financieramente, entre el trabajo del ser humano usando esta tecnología, entonces que se pueda producir todo lo que una sociedad pueda necesitar, y estas tecnologías nuevas permiten que incluso a costos mucho menores que los actuales, que es una gran producción y a costos menores. Entonces, esto ha hecho de que los economistas se pongan a trabajar inmediatamente en esta idea y dijeron, sí, esto es factible. Y entonces, mire las referencias que le voy a dar. Nada más ni nada menos que el Parlamento Europeo votó que recomienda a los gobiernos implementar esta renta. Premios Nobel de Economía también la apoyan, incluso los dos últimos premios Nobel de Economía del año pasado. También el secretario general de las Naciones Unidas hizo referencia de que hay que estudiar los gobiernos e implementarla. Personajes como Lula ya lo decía también cuando él fue presidente, que estaba pensando en implementar este tipo de renta en Brasil. Y los últimos días sucedió algo que es histórico. Por primera vez un organismo de las Naciones Unidas, la CEPAL, con todo su equipo de economistas, agarró y aconsejó que es indispensable para los gobiernos implementarla. La CEPAL es un organismo de Naciones Unidas regional para Latinoamérica, dijo, y es indispensable más que todo para los gobiernos latinoamericanos por la conflictividad social y la pobreza que si no se vendría. Y dice claramente que no solamente para capear el momento de la crisis ahora transitoria hasta que venga la vacuna y nos salve de todo este horror que estamos viviendo, sino que quede esa renta en forma permanente porque va a permitir mejorar la producción y mejorar la economía de los países latinoamericanos que implementen esta renta. Entonces, quiere decir que el punto de vista económico no es este el lugar, ni no es el momento para entrar en detalles técnicos, pero está resuelto porque, bueno, todos estos organismos, todos estos economistas, premio Nobel apoyando, quiere decir que la solución está. Ahora, esto ha impactado mucho también en la Argentina. No solo se está hablando en todo el mundo, sino que el tema ha entrado en la Argentina. Y el gobierno argentino ha declarado, últimamente salió en todos los periódicos, que está estudiando justamente esto. Yo me he solicitado una audiencia con el presidente de la Nación para asesorarlo en este tema, porque especialistas en el tema hay pocos en el país, no hay más de 10 personas que conocen muy bien el tema, que se puede decir que son especialistas en el tema. Yo hace muchos años que vengo estudiando en este tema y difundiéndolo. Y una de las cosas que le quiero aconsejar al presidente es que forme un equipo con psicólogos, sociólogos, educadores y economistas, que son los que tienen que hacer el diseño de la ingeniería social que hay que hacer para implementar con éxito adecuadamente en la realidad específica argentina este tipo de renta. Ese tipo de grupo de trabajo considero que es indispensable que el presidente lo tenga al comienzo como asesoramiento y luego, bueno, él decidirá entonces si lo implementa y de qué forma y con qué diseño gradual, ¿no? Claro. Días pasados hubo una conferencia entre el ministro Arroyo, el expresidente y gobernador de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde, y algunos docentes y rectores de la Universidad Católica Argentina. Ahí se planteó esta renta básica o este ingreso ciudadano universal. Desde los políticos decían que tenía que ser, como usted lo está diciendo, universal, mientras que el de la parte de la Universidad Católica Argentina decía que eso iba a crear una sociedad consumista, que iba a provocar que la gente no saliera a buscar trabajo, porque ya tenía un dinero que le entraba y que no se iba a esforzar. ¿Cuál es su opinión sobre este tema? Es muy sencillo. Las estadísticas son rotundas. El pronóstico que acaban de dar funcionarios de las Naciones Unidas para la Argentina es que a fin de este año va a haber 60% de pobreza. Es un cálculo
conservador. Realmente los pronósticos son que después de esta pandemia vamos a enfrentar de un 60 como mínimo a un 75% de pobreza. ¿Qué capacidad de consumo tiene esta gente? Gente que se va a estar muriendo de hambre. Y gente que la renta básica que le demos, que le dé el Estado, la va a precisar para alimentarse, para pagar el alquiler, para las cosas mínimas, para la subsistencia. Entonces, ¿de qué consumimos? Ojalá se llegue un momento en que la renta pueda ser más digna, como lo que yo planteo, que el objetivo último tiene que ser una renta que apunte a que se llegue a una renta digna, que permita vivir dignamente, no solo para subsistir. Pero ahora estamos tratando de que nuestro pueblo pueda subsistir a la crisis que se viene. Eso me parece mucho más importante que estar hablando con la mentalidad, bueno, y si uno va a comprar 2 automóviles en lugar de 1 o 5 televisores, eso posicionarse desde una posición de la gente que no le falta nada, de la gente que es el 20%, que sí tiene todo lo que necesita y que entonces el dinero que le sobre puede, comprar cosas suntuosas, pero no es la realidad de la gran mayoría del pueblo argentino. Hoy se está discutiendo la refinanciación de la deuda externa, donde uno ve que están los bonistas y que en realidad, viendo lo que uno va leyendo, no le interesa mucho cómo está la sociedad, si podemos comer o no. ¿Usted cree que el poder financiero mundial, con los organismos internacionales de financiamiento, sea Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, aceptarían una propuesta de ingreso universal? ¿Usted cree que estarían de acuerdo en decir, bueno, no... autoridades del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional no solo aceptarían, sino que están insinuando que por favor los gobiernos la hagan? Y no pensando en forma filantrópica en la cantidad de pobres, sino como forma de mantener gobernable a estos países. Porque por eso también está siendo apoyada, como le dije, por gente de derecha, por empresarios, por grandes empresarios en el mundo. Porque la crisis que se viene perjudica a todos, y esta renta beneficiaría económicamente no solo a los asalariados y a los pobres, que serán los principales beneficiarios, también va a beneficiar a los empresarios, va a hacer que sus empresas sean más estables, más prósperas, más programables. Por eso beneficia a todos los sectores cuando se estudia bien el tema. Hay mucha ignorancia, sobre todo en la Argentina, que recién ahora se empieza a hablar sobre el tema, y muchos empresarios dicen, ¿cómo? ¿Me van a sacar a mí dinero para hacer esta renta? No, eso no me conviene. Cuando estudia bien el tema, yo asesoro a algunos empresarios sobre el tema, cambian de opinión, dicen, no, esto me va a beneficiar económicamente también como empresario. ¿Por qué lo beneficiaría? Porque en un país donde vamos a tener 60-75% de pobreza, entonces el consumo bajaría de una forma notable. Entonces las empresas van a tener que achicarse, cerrar otras, lo cual va a producir más desocupación y más pobreza, y se entra en un circuito de pobreza, el cual absolutamente todos se empobrecen, como estamos viviendo en los últimos tiempos en la Argentina. En los últimos años estamos en un proceso así, y ahora acelerado por la pandemia, este proceso se va a profundizar muchísimo más. Mientras que con una renta básica, donde el consumo aumentaría, aparecerían consumidores que ahora no están en el mercado de consumo, entonces eso permite una expansión de la producción. En especial en Argentina, la renta básica encontraría uno de los países que están en mejores condiciones para implementar la renta básica, porque la Argentina tiene características especiales, pese a la pobreza en que está su pueblo, para justamente implementar este tipo de programas, porque Argentina tiene autoabastecimiento de alimentos, tiene energía y tiene minerales, cosas indispensables para poder hacer un diseño de una renta básica total, absolutamente exitosa. Como le digo,
todos los sectores se verían beneficiados con una Argentina próspera. Aparte de eso, tenemos que tener en cuenta que en este momento no hay ningún partido político en la Argentina que esté planteando otra solución. No, si usted le pregunta a cualquier partido político cuál sería su programa de gobierno para sacarnos de la crisis actual y de la que se viene, ninguno tiene ningún programa, ni se les ocurre cómo poder hacerlo. Y las viejas recetas, ya sabemos que fracasaron cuando la Argentina era más próspera, y lógicamente van a fracasar ahora ante esta crisis. Y si que esto sea como sea, es la única propuesta que está sobre la mesa para estudiar, una propuesta apoyada por premios Nobel de Economía, por personas de indiscutible capacidad, que dicen, bueno, esto hay que hacerlo y es bueno. Aparte, ¿sabe lo que significaría para el mundo esta renta, para la Argentina y para el mundo? Para que se ubique en la importancia que esto tiene. Permitiría al mundo dar un salto en su evolución equivalente al salto que fue cuando se abolió la esclavitud o cuando se puso el voto universal. Es un salto civilizatorio enorme, es terminar con la pobreza. Por primera vez el individuo va a ser libre en forma integral. En las encuestas, en todo el mundo, se demostró de que el 75% de las personas hace trabajos no deseados. Sacrifica buena parte de las horas de su día haciendo cosas que no le gustaría hacer, pero que lo hace para subsistir. Entonces, lógicamente, su libertad está cercenada totalmente. Por eso, con una renta básica, la persona es libre de elegir meterse en el trabajo que quiera. A usted le gusta la música, no tiene que pensar si se va a ganar la vida o no con la música. Usted va a estudiar música, va a hacer la música que le gusta, y si va a conseguir hacerlo rentable, bárbaro, y si no, puede dedicarse toda la vida a hacerlo porque eso le gusta y con eso está haciendo un aporte social también, aunque no tenga una renta de eso, pero la renta básica que le da el Estado le va a permitir. Hay una capacidad productiva totalmente encadenada en la humanidad, hacer cosas que no se desean o cosas que no son productivas, justamente porque todo se mueve por la necesidad de la subsistencia. Cuando esa creatividad y esa libertad que puedan desenvolverse sin esa limitación de hacer lo que se precisa para subsistir, entonces vamos a enfrentar un mundo totalmente mejor en calidad a lo que es el mundo actual. Por eso esta renta, las implicancias que tiene son tan grandes que solamente el pensar en esta renta, informarse y pensar, tiene una capacidad enorme de cambiar a personas y de cambiar de la forma de ver la vida y la forma de ver la economía de un país. Totalmente de acuerdo, la verdad que me parece que es, como usted está explicándolo, otra vez, es la libertad absoluta, ¿no? Si mañana usted, como dijo, pidió una audiencia con el presidente Fernández y el presidente le dijera, Nahum, póngase en marcha, ¿cuáles serían 3, 5, los primeros puntos para llevar adelante? No tengo la menor duda, lo tengo en los escritos en el sitio que le dije, el sitio de Cervudi, propuesta para terminar con la pobreza.com, lo tengo bien expuesto. El primer grupo es los mayores de 75 años, y de ahí voy bajando después a lo de 74, 73, 72, 71 y 70. El primer grupo privilegiado y beneficiado tiene que ser las personas de 70 años para arriba, porque el promedio de vida en la Argentina son 77 años. Les tenemos que dar a esa gente, que es el grupo más indefenso, es el grupo que menos posibilidades tiene de subsistir con los 17.000 pesos que le está dando el estado de jubilación. Estamos haciendo algo que tiene una inmoralidad total con nuestros padres y nuestros abuelos, tenerlos sumidos en esa situación de miseria. Y aparte de ello, ellos ya están marginados del mundo laboral. Quiere decir que darles esa renta no trae ninguna distorsión en el campo laboral entre oferta y demanda de trabajo. Y es puro dinero que gastarían en cosas indispensables que ya motorizaría a la economía.
Ese es un dinero que es la sangre para la economía, para que de vuelta empiece a circular la demanda y la producción, y sin traer absolutamente ningún tipo de disturbio económico, porque como le dije, están fuera ya del mercado laboral. Aparte de eso, permitiría que los abuelos, la gente mayor, pueda tener la función que ahora la miseria no le deja tener, que es ayudar a la educación de sus nietos, liberados del problema económico. Y tiene todo tipo de beneficios, y es una responsabilidad ética y un beneficio económico. O sea, sería el primer grupo beneficiario. Nahum, la verdad que nos interesa mucho seguir hablando sobre este tema. Creo que está dentro de nuestra agenda de temas. Lo venimos planteando desde el principio de año. Ya hemos hablado hace poco con Sergio Bechara, que él también nos explicaba de alguna manera los inicios de este proyecto, y creo que ojalá que lo que uno piensa se pueda llevar adelante. Me parece, como usted está explicándolo, es totalmente factible y posible que un gobierno, por lo menos el nacional aquí de Alberto Fernández, los pueda llevar adelante. Le agradezco la comunicación y no sé si quiere... Quería agregarle algo que me parece que es muy importante. Estamos ante... Esta renta implica un cambio tan importante en la sociedad que va mucho más allá de las medidas económicas que hay que tomar. Paralelamente a esas medidas económicas, para producir este cambio, se precisa trabajar sobre la estructura cultural, que es decir, hay que darle a la gente una cultura desde valores adecuados para vivir en una sociedad donde se instala este tipo de renta. Entonces, los principales problemas que se han visto en el mundo cuando se investiga sobre esta renta, ya en muchos países se ha experimentado y se ha investigado, no es un problema económico, es un problema cultural y psicológico, porque desde que el ser humano está en el mundo, le han metido en la cabeza: ganarás el pan con el sudor de tu frente, cualquier trabajo dignifica, aunque sea estar levantando el excremento de los caballos, es decir, montones de cosas que ahora hay que adaptar los valores y la forma de ver la vida, la felicidad, el dinero de otra forma adecuada justamente a lo que sería un mundo de calidad mejor, que es un mundo con este tipo de renta. La última, Nahum, ¿esto de alguna manera taparía o sería otra cosa distinta a lo que es el capitalismo o el neoliberalismo? Esto es un instrumento económico, la renta, que puede aplicarse en cualquier marco político-económico. Puede ser en un capitalismo, como un capitalismo salvaje como el que está en la Argentina, el que está en el mundo en general, porque el mundo en general ya no es un capitalismo, digamos, conducido con ideología de beneficiar al mundo, sino que se ha mutado en un capitalismo salvaje, más especulativo que productivo, etcétera, etcétera, donde el concepto de felicidad no interesa, etcétera. Entonces puede funcionar en un capitalismo o puede funcionar en un sistema socialista o cualquier otro sistema que la sociedad elija, porque es un instrumento económico, pero lo que produce es justamente terminar con la pobreza, dar una total libertad a las personas, dar una igualdad en el momento de nacer, de que cada uno con su vida tiene igualdad para hacer lo que quiera y no morirse de hambre si uno nace de una familia de gente pobre y queda entrampado entonces por generaciones de pobreza en pobreza que se va transmitiendo, ¿no? Entonces, todo eso se puede lograr con algo que no se podía hasta hace poco, porque la productividad que nos permite las nuevas tecnologías hace que quede solucionado el problema de la producción. Más, antes que aparezca la pandemia, ya se pronosticaba que iba a venir la renta en el mundo, esta renta básica universal, dentro de 10 años, cuando se esperaba que se iba a producir una gran desocupación por las nuevas tecnologías, porque ya las empresas no iban a precisar a la mayoría de sus empleados, iban a tener para producir justamente la inteligencia artificial y la robótica, y con eso iban a producir, y entonces iban a faltar consumidores, porque toda esa gente desocupada dejaba de ser consumidores, y al faltar consumidores se iban a cerrar las empresas, venía una crisis terrible.
Entonces ya se pronosticaba que iba a tener que aplicarse esta renta en el mundo, pero todo esto se superaceleró porque la pandemia hizo que los desocupados, eso que iba a haber dentro de 10 años, lo va a haber ahora en la pospandemia. Entonces aceleró absolutamente todos los tiempos. Por suerte, ya estaba bastante planificada y bastante elaborado en el mundo el concepto de esta renta y rápidamente se puede adaptar entonces a la situación de hoy. Nahum, le agradecemos la comunicación, ojalá que podamos seguir charlándolo y me parece que la explicación que usted nos dio, por lo menos para nosotros aquí en San Marcos Sierra, para los oyentes y las oyentes de la radio comunitaria Garabato, fue lo suficientemente claro. Le agradezco entonces la comunicación y le mando un fuerte abrazo. Bueno, un abrazo a ustedes y un abrazo a todos los oyentes. Y lo que les pido como colaboración para un mundo mejor, que se informen sobre este tema y que si después de informarse, como todos los que se informan quedan enamorados después del tema, entonces lo difundan, ayuden que otros ciudadanos se informen y que a su vez lo difundan, porque si los ciudadanos justamente toman la manija de esto, participan en el diálogo, la discusión, en el pensamiento sobre este tema, entonces sí se abre la posibilidad en la Argentina para un país mejor. Nuestro respeto, don Nahum. Bueno, un gran abrazo. Igualmente, hasta luego. Nahum Klinsberg, la verdad que muy claro lo que nos comentó hasta ahora, es algo que lo veníamos diciendo, para nosotros es un tema de agenda, como otros temas que estamos tocando, y como lo último que nos decía, tratar de que este tema sobre la renta básica o sobre lo que se suele también decir el ingreso ciudadano universal, tratar de plantearlo entre nosotros y que esto se replique, ¿no? Me parece que es una muy buena idea, un muy buen proyecto y que bueno, viéndolo y escuchándolo tanto a Nahum como la otra vez habíamos hablado con Sergio, me parece que hay que darle mucha trascendencia y esperemos que así sea.